Serie de predicaciones que nos va a llevar, nos va a ocupar varias semanas, y en esta serie de predicaciones vamos a estar conociendo las cualidades y atributos y características de Dios. Y esto es demasiado importante. No sé si alguna vez alguno de los que está aquí se ha preguntado, bueno, ¿y qué propósito tiene Dios conmigo? ¿Alguien se lo ha preguntado a Dios? Yo sé que más de uno, porque algunas veces me lo habéis preguntado a mí. Y yo no soy Dios. Y me preguntan a mí, ay, Carlos, ¿y qué propósito te preguntan a mí? Ay, Carlos, ¿tendrá Dios con mi vida? Digo, yo qué sé, pregúntaselo a Dios. Te lo tiene que decir a ti. Y yo creo, fuera bromas, que todos nos hemos inquietado en algún momento, ¿no? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quiere Dios que le sirva? Tengo que ir a algún sitio, tengo que estudiar algo concreto, tengo que estudiar teología, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo llamado a tiempo completo o a tiempo parcial o a tiempo repleto? ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida? ¿Para qué me quiere Dios? ¿Por qué me puso Dios aquí, en esta generación, en este tiempo, en este país, en esta iglesia? ¿Y qué hago yo? Y muchas veces nos encontramos con que quisiéramos que bajara un ángel y nos relatara detalladamente todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero eso puede que ocurra, puede que no. Lo más probable es que no, según las estadísticas bíblicas. Pero lo que te va a ayudar a que tú entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida es que primero tú conozcas el propósito principal, que está por encima de todos. Podríamos llamarle el metapropósito de Dios para cada uno de los que estamos aquí. Y ese propósito es que tú le conozcas. Básicamente yo lo he resumido en tres fases de ese propósito. La primera es que tú le conozcas, la segunda es que tú le alabes, y la tercera es que tú le muestres, le reflejes, que seas como un espejo que rebota la gloria de Dios y todos los que están cerca de ti puedan saber de Dios porque te ven a ti, o te escuchan a ti, o te observan simplemente. Conocer a Dios, Juan 17:3 dice, el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Imagínate, algunos piensan que la vida eterna es tumbarse en una nubecita en el sol, ahí en el cielo, por ahí flotando, y que vamos a estar así como entre algodones. No, la vida eterna no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que los artistas han querido quizás reflejar en algún cuadro. La vida eterna, dijo Jesús, es que conozcan a Dios en toda su plenitud. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que conozcan a Dios. En eso consiste la vida eterna. Y Dios es tan grande que nos da una eternidad entera para que le conozcamos, porque no le podemos conocer plenamente en esta vida. Los años que vivamos aquí sobre la tierra son absolutamente insuficientes para conocer todo el esplendor, toda la gloria, toda la magnificencia, todo el pensamiento, toda la intención de Dios. No la podemos conocer en esta vida. Por eso Dios nos da una eternidad completa. La vida no tiene sentido si no es para conocer al Creador de todas las cosas. Mira, y vemos que muchas veces, y ahora son tiempos de vacaciones y la gente viaja y va a su país y coge y se va a descansar por ahí a una casa rural y vamos de compras y estamos haciendo cosas. El problema no es hacer esas cosas, sino el que las hace pensando que de esa forma se llena su vida de alguna manera. Y luego viene el palo de la depresión de mañana, que hay que ir a trabajar después de las vacaciones, ¿no? Y viene y uno dice, ay, con todo lo que yo he hecho y me siento igual de vacío. Claro, porque esas cosas nunca van a satisfacer tu alma, nunca, nunca. Pueden ser un complemento si Dios está llenando tu vida. Si no, ni siquiera servirán de complemento. Servirán para tener una vida de altibajos. Entonces, en la palabra de Dios encontramos un sinfín de invitaciones a conocer a Dios de manera íntima, personal, de manera secreta, por decirlo así, y encontramos un montón de invitaciones de Dios. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso es una cosa
extraordinaria, es algo sobrenatural. El Dios todopoderoso, el Dios que creó el universo, todo lo que existe, el universo y el metaverso, el Dios que creó todo, dice que va a venir a morar dentro de ti, dentro de ti. También dice Pablo dice que nosotros somos templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo y que Él nos ama celosamente, nos quiere solo para Él. Bueno, eso es una invitación a que tú conozcas a Dios y Dios te lo pone fácil. Él promete enviar su Espíritu a morar en tu vida para que tú le puedas conocer. Él promete hacer morada en ti. Morar no es lo mismo que visitar. Morar no es lo mismo que ir un día a casa de los abuelitos y tener una comida y marcharme. No, morar es permanecer. Entonces, el llamado de todos nosotros, el principal propósito con el que Dios nos creó, es que nosotros pudiéramos conocerle. Fíjate que en la mente de Dios no existe tal cosa como crear algo y desligarlo de Dios, desvincularlo de Dios de alguna manera. Por eso en los Salmos encontramos referencias como que todo lo que respire alabe a Dios, todo lo que existe, los árboles del campo aplaudirán. O sea, todo lo creado tiene un vínculo de conexión con Dios, porque no tiene sentido nuestra existencia si no es para conocer al Dios de gloria. No tiene sentido. Algunos piensan cuando salimos a evangelizar y te dicen, no, es que yo no creo que hay nada después de la muerte. Nos morimos y vamos al cajón de madera y allí o nos queman o nos meten a un nicho y allí se acabó todo. Pero ¿tú crees de verdad que Dios nos daría una existencia tan paupérrima, tan escasa? La vida nuestra tiene el propósito de conocer a Dios. Mira, no es lo mismo que te cuenten, oye, alguien me dijo una vez, mira, hay un restaurante venezolano aquí en Barcelona que se come riquísimo. Y yo, se me hacía la boca agua. Pero yo no me quedé con esa espinita ahí. Yo fui y lo probé, porque no me gusta que me lo cuenten. Yo lo quiero experimentar. Algunos en la vida cristiana se conforman a que otros se lo cuenten. Y entonces voy, escucho predicaciones y pongo todo el día en mis historias de las redes sociales trocitos de predicaciones. Yo cuando veo a alguien que pone muchos trocitos de predicaciones, entiendo que es que no tiene vida de comunión privada con Dios. Y entonces está tratando de llenarse de lo que otros le están contando. No es lo mismo que te lo cuenten a que tú conozcas a Dios. No tiene comparación ninguna. Yo soy totalmente incapaz de lograr transmitirte todo lo que yo experimento cuando estoy en la presencia de Dios. No puedo transmitírtelo. Te lo puedo contar. Te puedo decir, mira, yo disfruto, yo lloro, se me pone la piel de gallina, me arrodillo, se me pasa el tiempo. Muchas cosas te podría decir. Siento el amor, el abrazo de Dios. Pero yo te lo cuento y tú te quedas más o menos igual. Tú dices, bueno, eso será con él, eso será con Carlos, que es un romántico y que es un... No, es que tú lo puedes experimentar también. Dios te ha creado para que tú le conozcas. Claro, la reacción normal, natural, propia, cuando alguien conoce a Dios, es alabarle. Es cuando alguien entra en contacto con la grandeza de Dios y con todos los atributos que Dios manifiesta de Él mismo, la reacción propia es, wow, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres único. Esa es la reacción propia de cualquier persona. Dice en Efesios 1, versículos 3 al 6. Mira qué interesante, para los que toman notas. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si alguno pensaba aquí que su nacimiento fue casualidad, fue inoportuno, fue un descuido de sus padres, aquí dice otra cosa. Quizá te dijeron eso, quizá tú te has creído esa mentira, pero aquí dice que tú fuiste escogido antes de que Dios creara los cielos y la tierra, fuiste escogido.
en Cristo Jesús. Eso se merece un gloria a Dios. Eso es algo asombroso. No eres fruto de la casualidad. Tú no naciste tal día, de tal mes, de tal año, porque algo por ahí Júpiter y Saturno se alinearon. No, es que tú estabas en los planes de Dios. Dios te creó con ese propósito de que le conozcas, y ahora vamos a entender el siguiente paso. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay otra manera de estar delante de Dios, solo siendo santos y sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado, una vez más, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué te escogió Dios? ¿Por tu cara bonita? No, lo siento. ¿Te escogió Dios porque tienes los ojos verdes o marrones? Error. ¿Te escogió Dios porque naciste en una familia cristiana? No. ¿Te escogió Dios porque pensaba que tú eras súper capaz y alguien súper importante? No. Solamente te escogió porque le plació, porque le dio la gana, como decimos en España, porque a Él le apeteció. Versículo 6. ¿Y para qué te escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios está diciendo que solo pueden alabarle los que han experimentado su gracia. Solo pueden alabarle los que han sido santos y sin mancha, ya lavados por la sangre de Jesús. Esos que son los que se pueden acercar a Dios, pueden conocer los atributos de Dios, pueden experimentar los beneficios de esos atributos aplicados a su vida. Esos le van a alabar. Le conoces y por tanto le alabas. Y sigue diciendo ahí, después de seguir dando algunos beneficios que nos cuenta la carta de los Efesios, de cómo el perdón, la redención, la sabiduría, la herencia, saltamos al versículo 12 y dice, a fin de que seamos, una vez más, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la verdad. Pablo está hablando de los judíos y de los gentiles, y los mete a todos, los que en Cristo son salvos. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios ha ideado, preparado, organizado, planificado meticulosamente, todo tiene un fin, y es que tú le conozcas y le alabes cuando le has conocido, cuando has sido embadurnado con la gracia de Dios, cuando has sido salvado con la gracia de Dios. Alguien que experimenta la gracia de Dios va a alabar a Dios, le va a alabar tremendamente, porque va a ver muy fácilmente que todo ha sido por la mano de Dios, que todo ha sido por la bondad de Dios. Ahora, es imposible que alguien, he cerrado la predicación sin querer, lo cual habla de mi habilidad, no sé ni cómo lo he hecho, lo cual nos habla de que es imposible conocer a Dios y no alabarle. Es imposible. Como dice la canción de Funky, ¿no? Es imposible chocarse contra su cruz y seguir siendo igual. Es imposible que tú conozcas a Dios en lo íntimo de tu corazón y tú no le alabes. Por eso a mí me preocupa la gente que no alaba en la iglesia. La gente que en las vigilias está así como mirando, las luces, mira, que desafinó, que el otro, que se le fue el piano. Y me preocupa esa gente, porque entonces yo digo, si no están alabando, es que no han conocido a Dios. Porque también te digo una cosa, se puede alabar, vamos a cambiar la frase, se puede cantar sin haber conocido a Dios. Hay gente que viene, se sabe las canciones y si no se las sabe, las lee en la pantalla y cantan las canciones, pero no están alabando a Dios. Porque es imposible alabar a Dios si tú no le has conocido primero. Pero cuando tú le conoces, tú le vas a alabar. Y alabar no solo es cantar, alabar es que tú le vas a dar gloria en todo lo que haces.
Tú estás en tu trabajo, tú crías a tus hijos, tú estás en tu soltería, tú estás como estés, en lo que estés haciendo, en tu vida privada, en tu vida pública, y tú le vas a dar gloria a Dios. No solo es cantar, tú le vas a dar gloria a Dios en todo lo que haces. Y el tercer paso, entonces, es que tú le conoces, como le conoces, te provoca alabarle porque no te puedes quedar callado, no te puedes quedar sin darle gloria a Dios. Y lo siguiente que va a producirse en tu vida de manera normal, de manera natural, es que tú le vas a empezar a reflejar. Tú vas a empezar a mostrar, tú vas a ser como un espejo que llega la gloria de Dios, la ves, la alabas y los que están cerca de ti se dan cuenta que tú estás reflejando la gloria de Dios. Dice Ezequiel 38:23, perdón. Y seré engrandecido y santificado, está hablando Dios a través del profeta, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Ahora, ¿por qué me cuenta Carlos este versículo que dice que en todas las naciones le van a conocer, le van a ver? Como dice también el Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Como dice el Salmo 22:27, se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Por qué me cuenta Carlos versículos que tienen que ver con que las naciones van a adorar a Dios, con que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria, si estamos hablando de reflejar a Dios? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que parece. La respuesta es que los hijos de Dios van a empezar a reflejar a las naciones de la tierra. ¿Te suena Mateo 28, del 18 al 20? ¿Qué mandó Jesús? Id y haced, ¿a dónde? A todas las naciones. Ahora, yo no sé si alguna vez te has parado a pensar en esto. Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere Dios? Que haya una iglesia en cada ciudad, que haya un pastor en cada ciudad, en cada barrio. Lo que Dios quiere es que la gente le conozca, para que la gente pueda alabarle, porque ese es el propósito con el que fueron creados. Dios no quiere que vayamos a las naciones más lejanas de la tierra simplemente para llegar allí y decir, aquí llegó la CCI y ponemos una bandera de nuestra iglesia. Dios no quiere eso. Dios está pensando, ¿cómo me podrán alabar los pakistaníes? ¿Cómo me podrán alabar en Marruecos? ¿Cómo me podrán alabar en Arabia Saudita? ¿Cómo me podrán alabar en esos países budistas donde nadie les ha hablado de la gloria de Jesucristo? Y Dios dice, muy bien, los hijos de Dios tienen que reflejarme. Y cuando me reflejen, y eso ahí está incluida la gran comisión, ahí está incluido tu testimonio de vida, cómo tu vida habla a los que te rodean de quién es tu Dios. Y en ese reflejo, esa gente dirá, tu Dios es grande, tu Dios es poderoso. Si es que esta misma lógica la encontramos a lo largo de la Biblia en incontables ocasiones. Como los hombres de Dios que se mantuvieron fieles a Dios acaban provocando en los egipcios, en otros, wow, Dios está con él. ¿Qué pasó con Rahab? Rahab ayudó a los espías de Israel. ¿Por qué? Porque dijo, Dios está con ellos. Yo prefiero estar en el lado ganador. Prefiero ir con el equipo bueno, con el Real Madrid, ¿no? Prefiero estar en el lado, bueno, con Argentina en este caso, ¿no? Bueno, entonces, esa es la cosa. Conocerle, necesitamos, por eso necesitamos conocer los atributos de Dios. Y en esta serie de predicaciones yo te voy a hablar de los atributos de Dios, de las características de Dios, pero esto es teoría. O sea, no es teoría, está en la palabra de Dios. Algunos logran vivir eso, experimentar, conocer en lo íntimo y en lo secreto, pero si tú no lo llegas a conocer, no vas a poder experimentar la alabanza y el reflejo de Dios en todo lo que tú haces. Por eso hay tantos cristianos que fuera de la iglesia no parecen cristianos, porque no reflejan nada.
Porque el primer eslabón está roto. No le dedican tiempo a conocer a Dios en lo íntimo y en lo secreto. Muchos se toman la vida cristiana como lo que hace la gente durante la semana. La gente que hace durante la semana va a trabajar, se lleva el tupper de comida al trabajo, come en 15 minutos, rápido, corriendo, estoy hablando de la mayoría, ¿no? Y tal, y llega el fin de semana y dicen, vamos al restaurante toda la familia. Y ahí sí, pegan ahí su buen cordero, sus empanadas, todo lo que tú quieras, el jamón de bellota. Y llega el lunes y el tupper con arroz con pollo. Algunos se toman la vida cristiana así. Entre semana no se alimentan bien, no se alimentan adecuadamente, lo hacen demasiado rápido, no pasan tiempo con Dios, no leen la Biblia. Apenas hablen la Biblia en el móvil, pero les salta la notificación de Instagram y ya se desviaron. Y ya he llegado al trabajo, ya no leo ni la Biblia, ni siquiera en el metro, ni siquiera en el autobús. No pasan tiempo con Dios, conociendo a Dios en persona. Claro, llega el fin de semana y están aquí, a ver qué me da, a ver de qué predica el pastor, porque estoy hambriento, no he leído la Biblia en toda la semana, ya no sé ni dónde está Génesis. Y están ahí hambrientos, famélicos, están desnutridos, que más que darles un bocadillo hay que darles una sopita, porque si les damos el bocadillo se les va a indigestar. Entonces, familia, necesitamos conocer a Dios en lo íntimo. Tú necesitas ser alguien que, como dijo Jesús, tú por la mañana te levantas, te tomas tu café si quieres, te lavas la cara, te despejas, te duchas y cierras tu puerta y allí a solas con Dios empieza a conocer a Dios. Mira, no te estoy diciendo que vayas y le lleves una lista de peticiones. Quizá la petición sería, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero estar en el lugar secreto, en el lugar íntimo. Y Señor, cuando salga del lugar íntimo y yo me vaya a mi trabajo, yo te pido que tu presencia vaya conmigo y que yo pueda ver tus atributos en acción en mi vida. Porque qué pena que muchas veces Dios está actuando en nuestras vidas y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Por eso no le podemos dar gloria, no le podemos agradecer. Porque no estamos como en la misma sintonía de Dios, no estamos en el mismo canal. Ahora, el sueño de Dios se va a cumplir. Al final de la Biblia nosotros encontramos en Apocalipsis varias referencias, he escogido la de Apocalipsis 5:13, y vemos el sueño de Dios cumplido, que todas las naciones le alaban, que grandes y pequeños, ricos y pobres le alaban, le adoran. Dice en Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Eso se cumple al final de los tiempos. Eso se cumple, todas las naciones de la tierra, todo lo creado arriba, abajo y debajo todo va a alabar a Dios. Todo va a apuntar hacia la persona de Jesucristo, que es el que lo aglomera todo y lo junta todo. Entonces, conozcamos a Dios para poder alabarle y para poder reflejarle, y así estaremos viviendo el principal propósito con el que Dios nos ha creado a cada uno. A partir de eso y no aparte de eso, a partir de eso es que Dios te va a empezar a mostrar en detalle cuál es tu misión, cuál es tu propósito particular. Si tú tienes que ser médico o abogado o maestro o misionero o pastor o músico o cuidador de niños, Dios te va a empezar a mostrar en detalle qué dones y qué características por su Espíritu Santo ha puesto en ti para que tú le sirvas ya de una manera más específica, pero sin olvidarte del propósito general. Si tú te olvidas del propósito general, es imposible que tú entiendas el propósito particular de tu vida. Por eso hoy vamos a comenzar esta serie sobre los atributos de Dios. Y quiero que sepas una cosa, esos atributos de Dios
esos atributos de Dios, la mayoría han sido plantados en ti por el Espíritu Santo. Y solo recordar Gálatas 5:23 dice que hay un fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y tiene 9 rasgos. Bueno, todos esos rasgos son características de Dios. Y que el Espíritu Santo quiere dar a luz en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso no se aprende en la universidad. Eso no se aprende en libros, en cursos de discipulado. Eso se aprende en el secreto de Dios cuando el Espíritu Santo transfiere, planta, imparte y pone dentro de mí esos mismos atributos que son propios de Dios y que por mí mismo no están. Entonces vamos a hablar de la bondad de Dios. Me ha parecido bien empezar con este mensaje, que era el que tenía para la semana pasada, pero Dios cambió los planes y la semana pasada hablamos de otra cosa. Hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 41. Para ponernos en contexto, aquí está Salomón orando en la dedicación del templo de Jerusalén. La dedicación era algo así como, bueno, este templo que hemos construido en Jerusalén solo se va a usar para darle gloria a Dios. Aquí no se van a hacer ningún otro tipo de eventos, ni actividades, ni congregaciones que no sean para darle gloria a Dios. Eso era la dedicación, ¿no? Y dice, está orando Salomón, mira lo que dice: oh Yahweh Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Yahweh Dios, sean vestidos de salvación. Mira qué interesante, aquí encontramos que los que son salvos, dice, y tus santos se regocijen en tu bondad. Una vez más, solo los que son salvos y solo los que vienen a ministrar a la presencia de Dios pueden regocijarse en la bondad de Dios. Este es un rasgo de Dios que tú no lo puedes percibir si tú no buscas de Dios cada día en la intimidad. No lo vas a percibir. Yo me he encontrado muchos cristianos que en algún momento de sus vidas han dudado de la bondad de Dios. ¿Y por qué? Porque les falta tiempo en la intimidad con Dios. Y cuando vienen cosas que no saben explicar, dicen, ¿dónde está la bondad de Dios? Si tú hubieras estado en lo íntimo con Dios, quizá no entenderías todo lo que Dios está haciendo, pero no dudarías de su bondad. Dice Oseas 3:5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Bueno, la Biblia nos habla de la bondad de Dios. Si vemos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús fue bueno y bondadoso. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno y en principio solo Dios es bueno. Solo Dios es la fuente de toda bondad. La bondad no la puedes producir tú separado de Dios. Escucha esto. La fuente de bondad es Dios, porque Dios es bueno y solo Él es bueno. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, y le estaba hablando en términos naturales, no estaba reconociendo la deidad de Jesús, el señorío de ser el Mesías. Estaba hablándole como un maestro, como uno cualquiera de los maestros que había en Israel, maestros de la ley. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Si me llamas bueno es porque me estás diciendo que soy Dios, y si no, no me llames bueno. Solo hay uno bueno. Dios hace bondad y Dios es bondadoso en todo lo que Él hace. Cuando vemos Génesis, a mí me maravilla que Dios dice que en Génesis 1:31 vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. O sea, toda la creación que nosotros disfrutamos, todo fue creado por Dios en una forma buena,
Y ahora quiero que pienses esto. Dios hizo todas las cosas para que tú y yo las disfrutáramos. Y vamos a conectar esta idea al final de la predicación. O sea, no es que tú y yo existíamos y Dios dijo, bueno, entonces vamos a crearles un planeta, vamos a crearles un entorno, una naturaleza, unos ciclos de primavera, verano, otoño, invierno, lluvias. No, no, no. Dios quiso crear. Él tomó la iniciativa. Quédate con ese dato. Porque la bondad tiene que ver finalmente con eso. Él tomó la iniciativa, dio, creó, hizo. Y lo hizo todo bueno en gran manera. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Por favor, grábate eso. Que el Espíritu Santo grabe hoy en tu corazón esta idea, esta verdad. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo creado fue hecho por un Dios bueno. Y todo lo bueno viene de Dios. No puede venir de Dios algo malo. Escucha, ni algo bueno puede venir de alguien que no sea Dios. ¿Lo repito? De Dios no puede venir algo malo. De Dios no puede. Esta forma de pensar a mí me ha ayudado mucho. Y yo os he dicho muchas veces, a mí me gusta razonar, pero razonar con las verdades de Dios como premisas, como sustento. Entonces, si Dios es bueno, Dios no puede hacer algo malo, maligno. No, es imposible. Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios inculca, todo es bueno. Dios no hace nada malo. Dios no tiene pensamientos malos contra ti, ni contra nadie. No los tiene. Y de la misma manera, si Dios es la fuente de toda bondad, entonces yo entiendo que todo lo bueno tiene que venir de Dios, no puede venir de otra fuente. No hay alguien que diga, yo tengo bondad por mí mismo. No puede ser. Es imposible. La fuente de la bondad es Dios. Tú no puedes crear bondad por ti mismo. No hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno. Entonces, si hay alguien que está haciendo algo bueno, por ahí está conectado con Dios, en algo. ¿Qué ocurre? Que a veces creemos en la soberanía de Dios. ¿Cuántos aquí creen en la soberanía de Dios? Que Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo lo creo. Dios puede hacer lo que Él quiera, en el tiempo que a Él le apetezca, con la gente que quiera, con los recursos que prefiera, con la velocidad que a Él le guste. Dios puede hacer lo que quiera. Y eso lo entendemos fácilmente cuando recibimos bendiciones. Y decimos, sí, Dios me dio este trabajo, Dios me dio esta esposa, este esposo, Dios me dio este hijo, Dios me dio. Y vemos que, Dios es bueno porque Dios me ha dado, Dios me ha salvado. Pero tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios es bondadoso, pero también es severo, que es un olor grato de Cristo cuando tú evangelizas y esa persona rechaza a Cristo. Se va a ir al infierno. Pero Dios dice que ese olor, cuando tú le compartes el evangelio a alguien, aunque su respuesta sea negativa, es olor grato de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos cuesta asumir y aceptar cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos o como nosotros pensamos que tienen que ser. Entonces, si Dios me da y me abre la puerta para alquilar un piso, Dios es bueno. Pero si se cierra la puerta, ya no digo que Dios es bueno. Ahí no decimos que Dios es bueno. Dios me da un hijo, Dios es bueno. Pero resulta que tiene un problema o el bebé se murió. Ahí ya no decimos Dios es bueno. Pero si yo creo que Dios es soberano para darme, tengo que creer
que Dios es soberano para quitarme. Job lo entendía. Y Job, cuando le llegó todo el desastre en un mismo día, y perdió hijos, perdió empresas, perdió salud, perdió todo, menos la vida, perdió todo, menos la vida y su confianza en Dios. Y él dijo, Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea Dios. Y en eso no pecó, dice la Biblia. ¿Qué tal si cuando Dios nos quita algo, ay, me han echado del trabajo? Eso es que estoy carnal. No, ¿y por qué? Eso es que el pecadito de la semana pasada ahora me está pasando factura. Eso es religiosidad. Yahweh dio, Yahweh quitó. Bendito sea Dios. El que te dio el trabajo fue Dios, tú lo creíste, ¿por qué no crees que el que te lo quita es Dios? Y que Dios está trabajando cosas en ti. Porque en el momento en que tú seas capaz de reconocer que Dios da y que Dios quita, en ese momento vas a poder seguir alabándole, aunque te han quitado el trabajo, aunque tuviste una pérdida. Dice la Biblia que el rey David, cuando estaba su hijo recién nacido enfermo en la UCI, estaba crítico y se iba a morir y nadie daba esperanza, él estaba ayunando, él estaba llorando. Cuando le dan la noticia, el bebé ha muerto. Dice que lo primero que él hizo fue quitarse todo el cilicio del ayuno, todas esas ropas que se ponían para ayunar. Entró y adoró a Dios. Lo primero que hizo, adoró a Dios. Él estaba reconociendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Qué importante es que seamos capaces de ver la bondad de Dios también cuando Dios nos está quitando cosas. ¿Vale, iglesia? ¿Estamos bien hasta aquí? Que os he notado un poco cabizbajos en estos últimos 3 minutos. ¿Qué te ha quitado Dios últimamente? Y que estás de luto y que estás ahí, ¡ay! Se me rompió el teléfono, ¡ay! Mi iPhone de 1.000 euros y ahora aquí lo estoy pagando todavía. Pero el día que te lo comprabas, ese día estabas diciendo, mira qué bueno es Dios, me he podido comprar un iPhone. ¿A que sí? ¿A que sí? O estabas estrenando el coche o estabas y de repente siniestro total el coche, adiós al desguace. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Que Dios ya no, ahora Dios es malo. No, de Dios no puede salir nada malo, nada, absolutamente. Dios es bueno, de la misma manera que Dios es amor. ¿Qué hacemos entonces con Romanos 8:28? Porque este es un versículo que a veces se constituye en una bandera para los cristianos, pero solamente la primera parte del versículo, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ese no lo sabemos todos, ¿sí o no? Y muchas veces decimos, no sé, mi jefe no me ha dado la paga extra o no me ha pagado este mes lo que corresponde. Y enseguida decimos, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Pero lo dejamos ahí. Pero es que Pablo, que creemos que fue el autor de esta carta, no se quedó ahí. Hay una parte que sigue a continuación y que es tan importante como la primera parte de la frase. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, esto no es a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, así, porque sí, siempre y de cualquier manera. No. Hay una parte que la tienes que hacer con el llamado que Dios te ha hecho. Entonces, por ejemplo, tú ves la vida de José. José fue vendido por sus hermanos. Todos sabemos la historia de José, más o menos, ¿no? Fue vendido, pasó una serie de calamidades allá en Egipto y el hombre estuvo en la cárcel, estuvo acusado, un desastre, hasta que llega y se hace mano derecha del faraón. Se hace como el administrador del faraón. Él decide todo lo que tiene que ver con la economía del país. Y cuando viene la época de hambre y los 70 familiares de José descienden desde Canaán hasta Egipto porque habían oído que allí había comida, porque José, siendo administrador del faraón, había guardado y ahorrado
para los tiempos de escasez. Entonces vienen todos y allí se encuentran. Y están todos los hermanos temerosos. Ay, pero si es José, este nos va a mandar ahora porque nosotros le vendimos. Qué cosa tan fea, ¿no? Vender a un hermano. Eso es muy feo, ¿o no? Y dice José, vosotros pensasteis mal, dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es Romanos 8:28. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, para que Dios pudiera encaminar esa cosa tan nefasta, ese pecado tan grave de odio de sus hermanos, para que Dios pudiera transformar esa situación en algo bueno, porque esa es la facultad de la bondad de Dios, Dios necesitaba que José también hiciera una parte. José tuvo que respetar a la mujer de su jefe, que le proponía fornicar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si José se acuesta con la esposa de Potifar? El plan a la porra. Dios seguía teniendo en su mente que todo fuera para bien, pero José lo hubiera estropeado. ¿Qué hubiera pasado si José, estando en la cárcel, empieza a maldecir a Dios y a olvidarse de Dios? Pero vemos que no fue así, porque varias veces nos relata el pasaje bíblico que la presencia de Dios estaba con José, en la cárcel también. Y estando en la cárcel injustamente acusado y condenado por algo que no había hecho, la presencia de Dios estaba con él y le respaldaba. Y él iba como ganando favor y gracia delante de las autoridades. ¿Qué hubiera pasado si cuando llegan los hermanos de José a pedir comida, él que tenía la autoridad para hacerlo, los hubiera mandado a ahorcar a todos o a ahogarlos allí en el río Nilo? El plan de Dios de transformar la situación para bien no se hubiera podido llevar a cabo. José tuvo que guardar su pureza sexual, José tuvo que guardarse de la amargura y perdonar a su familia. Qué difícil, porque mira, perdonar a alguien lejano no es tan difícil, honestamente, pero perdonar a los que han compartido cama y sofá y días enteros y la infancia y el hogar contigo, eso es más difícil, porque se supone que son los que menos te tienen que herir. Por lo tanto, las decepciones de ellos son las más asombrosas, las más difíciles de perdonar. Un marido infiel, un hijo rebelde, hermanos que se pelean por dinero, por herencias. Eso es lo más difícil de perdonar. Pero José pudo comprobar que los planes de Dios eran buenos cuando él hizo su parte, cuando él se aferró a hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, muchos ya me habéis oído contar esto, mi familia, cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi familia empezó a oponerse ferozmente a que yo fuera a la iglesia. Yo tenía en ese momento 24 años. Era mayor, era adulto, pero dependía económicamente de mis padres todavía. Entonces, de alguna manera, esa presión, esa situación era muy fuerte. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera cedido a tantas ocasiones en las que mi familia me decía, no vayas hoy a la iglesia, que hoy tenemos una comida familiar? No vayas hoy a la iglesia, que hoy es el cumpleaños de tu sobrinito no sé quién. Y yo decía, no, pues yo voy a la iglesia y luego vengo. No, que llegas muy tarde. Claro, Enrique Pavón predicaba largo, ya lo conocéis. Y yo decía, yo a las 2 estoy aquí, llegaba a las 3. Pero yo ya iba lleno de la palabra de Dios, a mí no me importaba, pero a mi familia sí le importaba. Ahora, ¿qué hubiera sido de mi vida? Te aseguro que no estaría hoy aquí, sirviendo a Dios, si yo no hubiera tomado la firme determinación y algunas decisiones violentas digo, no físicamente, violentas porque violentaban a mi familia. Yo no estaría aquí.
mí me tocó permanecer firme en los principios de Dios. Y no fue fácil. Porque no es lo mismo que te digan, no sé, tus amigos. ¿Tú para qué vas a la iglesia? Eres un bobo, te están comiendo el coco. Como me lo decían mis amigos, pues yo decía, mira, pues tú a lo tuyo, yo a lo mío. Tú sigues yendo a emborracharte a la discoteca, como yo hacía cuando estaba con ellos, pero yo ahora he escogido otro camino. Y ya, y se acabó. Pero tu familia, tus padres, tus hermanos, vez tras vez, vez tras vez. Claro, toda esa situación contraria que yo hubiera querido que desapareciera y que no se hubiera producido, pues a mí lo que me ayudó fue en realidad a definir firmemente mi fe. Claro, cuando los apóstoles vemos en el libro de los Hechos que están sufriendo persecución y encarcelamiento, ellos oran y no le dicen a Dios, quítanos todas estas persecuciones. Le dicen a Dios, danos denuedo. Señor, danos el coraje y el valor, que se levanten los romanos, se levanten los fariseos, se levante quien se levante, que nosotros hagamos lo que estamos determinados a hacer. Entonces, muchas veces lo que viene como un problema, lo que viene como una pérdida, lo que viene como un desastre, puede ser incluso un pecado. Dios, si tú haces tu parte, lo puede transformar en algo que ayude al propósito de Dios para tu vida. Eso no significa, pues entonces pequemos. No, porque si tú pecas, la Biblia dice que haces esclavo del pecado. No es intencionalmente pecar. Pero podemos cometer un error, claro que sí, ¿quién no ha cometido un error? Y Dios lo que está diciendo es, y esto es bueno que lo escuches, porque hay aquí gente que piensa que está descalificada por Dios, porque tiene o tuvo determinado pecado, y eso no es real, esa es la mentira del diablo. Mira cómo trabaja el diablo. Nunca menosprecies ni ignores las maquinaciones del diablo, dice la Biblia. El diablo, cuando tú estás mal con Dios y tú estás de alguna manera vendido al pecado, el diablo te tapa los pecados, como para que no los notes, ¿no? Ya ver pornografía no parece tan grave, ya robarle a la mamá no parece tan grave, cogerle dinero ahí del bolso, ya mentir a la esposa ya no es tan grave. El diablo te los tapa, como, no, eso no pasa nada. Pero cuando tú estás bien con Dios, y estás sirviendo a Dios y estás buscando la manera de agradar a Dios, entonces el diablo te saca todo tu historial, el historial médico espiritual. Mira, tú has tenido pornografía, adulterio, tú has mentido tantas veces, tú robaste, tú has mentido a tu jefe, tú hiciste nada, y te saca todo el tiempo. Así es como él trabaja, para tumbarte, para engañarte, para mantenerte esclavo. Entonces, ¿qué necesitas tú hacer para que ese plan de Dios, de que todo ayude para bien, sea realmente? ¿Qué decisiones tienes que tomar hoy? ¿Qué es la bondad? Para que podamos entender mejor qué es la bondad de Dios, voy a tratar de explicar qué es la bondad de Dios en una persona, que seguramente lo vamos a poder ver un poquito mejor. La bondad es un fruto del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, y solo se puede producir en mi vida cuando yo estoy lleno, pegado, en comunión, caminando con el Espíritu Santo, cuando yo realmente soy un templo del Espíritu Santo. Bondad, según el diccionario, es algo bueno. ¿Qué tal te quedas? Igual, ¿no? No nos ayuda demasiado el diccionario porque es como cuando le preguntas a los niños, ¿no? Y dice, a ver, niño, ¿qué es generosidad? Pues ser generoso. Vale, muy bien. El diccionario nos dice que bondad es algo bueno. Pues no nos ayuda tanto el diccionario, ¿no? Para tratar de darle su lugar a la bondad, vamos a definir qué es mansedumbre y qué es benignidad, porque a veces se confunden los términos con bondad. Mansedumbre es
Cuando yo no respondo a una ofensa que alguien me ha hecho. Tengo la posibilidad de hacerlo, pero no lo hago. O sea, si de repente entra por esa puerta, qué sé yo, Mike Tyson, ¿no? El boxeador, ¿os acordáis de Mike Tyson? Ese que le arrancó una oreja de un bocado a un rival. Es un tipo así que es un armario que un puñetazo suyo te manda a dormir la siesta durante 10 horas. Y si entra por esa puerta y él me insulta, yo no le voy a responder nada. Porque no tengo opción ninguna contra él. Eso no es mansedumbre, eso es desventaja mía, eso es debilidad mía. No podría hacer nada. Ahora, mansedumbre es cuando yo tengo la oportunidad de responder, de reaccionar, de devolver el golpe, vamos a decirlo así, o la ofensa, pero no lo hago, decido no hacerlo. Eso es mansedumbre. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso en la tierra, ¿no? Y Jesús nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Es decir, Jesús no respondía. ¿Cuántas veces vinieron los fariseos a hacerle preguntas de esas? A ver si te pillamos, a ver si te pillo en una mentirita o en una doctrina ahí un poco torcida o en un mandamiento que no te lo sabes bien y le querían pillar todo el tiempo y le hacían... Pero él ¿cómo respondía? Con sabiduría, así, normal, ¿no? No los mandaba a pasear. Entonces, eso es mansedumbre, ¿no? Cuando se te cuela la viejita en la fila del supermercado y tú le podrías decir, señora, a ver, que estoy yo aquí esperando media hora y usted se me cuela. No, pero tú le ves a la viejita y dices, venga, pues, que pase la viejita. Yo a veces lo hago y las dejo pasar y yo pienso, cuando yo sea mayor, si me quiero colar porque tengo prisa, que me dejen, ¿no? Yo veo a los viejitos pasando el paso de peatones y ningún coche para, y yo paro. Y yo digo, señor, es que cuando yo sea mayor no quiero que me atropellen. Un inconsciente de estos, ¿no? Eso sería mansedumbre. Tienes la oportunidad de responder, pero decides no responder. Eso es mansedumbre. ¿Qué es benignidad? Que algunos lo confunden con bondad. Benignidad es el siguiente nivel, por decirlo así, a la mansedumbre. Me ofenden y no solo no voy a responder, sino que además voy a darle una respuesta buena. Le voy a bendecir. Le voy a dar algo que no se espera, algo bueno. No solo me quedo callado, impasible, no. En esta ocasión voy a darle un bien en pago del mal que me está haciendo. Por eso Jesús dijo, ama a tu enemigo. Sé benigno, sería la traducción. Sé benigno, ¿no? Entonces, tienes problemas en tu trabajo con alguien y tú dices, es que no soporto a esta persona, es que bueno, invítalo a comer un día, llévale comida, llévale un pastel, invítale al café, siembra, haz el bien a esa persona que te está haciendo la vida imposible en el trabajo. Sé benigno. Ese es un nivel un poco más alto que la mansedumbre. Ahora, tanto la mansedumbre como la benignidad son una especie de reacción a algo que me ocurre a mí. Yo reacciono cuando alguien me ofende o no reacciono, pero es como una respuesta a. La bondad no tiene que ver con la situación o con las circunstancias. La bondad es algo inherente a la persona. No es una reacción, no es una respuesta a un estímulo externo, sino que es una virtud que está dentro de la persona y que se va a empezar a manifestar. Mira, esto nos ayuda a entender qué es la bondad en términos prácticos. Algunas versiones de la Biblia, en lugar de traducir bondad, han traducido amabilidad. Amabilidad. Ahora, amabilidad, nosotros, alguien amable, lo entendemos como alguien que es educado, que es cortés, que tiene buenas maneras, ¿verdad? Y decimos, mira, qué persona tan amable. Pero en verdad la palabra amabilidad lleva el sufijo dat al final, amabilidad. Eso quiere decir, traducido en términos etimológicamente correctos, es la cualidad de ser amable. Amabilidad es la cualidad de amable. Es decir, alguien amable. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué es una lancha inflable? ¿Que se puede
que la inflas, ¿no? Para poder usarla. ¿Qué es una cortina inflamable? Que se puede quemar, ¿sí? ¿Qué es una persona amable? Que se puede amar. Es alguien a quien se ama fácilmente. Una persona que tiene bondad, y vamos a empezar a construir ya esa definición de bondad, una persona que tiene bondad es alguien amable, es alguien a quien no se te ocurre ofender, porque tú lo ves y dices, esta persona tiene bondad. Ni siquiera se va a llegar al momento en que tú tengas que responder ante una ofensa, porque la gente no va a querer ofenderte. Eso es amabilidad en su término, en su origen, en su definición. Ya el término ha derivado y hoy en día pensamos que alguien amable es simplemente alguien educado, ¿no? Ah, mira, qué amable, le ha cedido el asiento a la señora embarazada en el metro. Qué amable, ¿no? Bueno, amable en verdad es alguien fácil de amar. Fácil de amar, no fácil de odiar, que también los hay, sino fácil de amar, ¿vale? Porque puede haber personas que tengan buenos modales, buena educación, pero no son amables, porque lo que quieren es engañarte, estafarte, timarte. ¿Conocéis algunos de esos? Que son muy educados y te hablan todo como si fueran de alta cuna, pero por detrás están ideando un plan para hacerte daño. ¿Conocéis a alguien así o no? Algunos, ¿no? La suegra no vale, no. No, pero hay gente así que es muy educada, que te habla todo correcto y todo te lo envuelve y son amables así en el sentido actual que le da la sociedad esa palabra, pero que en verdad no son amables porque lo que quieren es hacerte un daño, no quieren hacerte un bien. Otra palabra que se usa a veces para traducir bondad en algunas versiones es misericordia. La bondad tiene entonces un rasgo también de misericordia. La palabra misericordia viene de miseria, de pobreza, de un faltante, y de cordia, corazón. Entonces, una persona con misericordia es la persona que siente como suya, le duele el faltante que el otro tiene. Entonces, se compadece y lo suple. Se puede suplir sin tener misericordia. Acuérdate 1 Corintios 13, que dice Pablo, si vendiese todo lo que tengo y se lo doy a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces puede haber gente que suple una necesidad en otro simplemente porque le sobra, porque tiene mucho, pero no está sintiendo, no se está poniendo en el corazón del otro. Sin embargo, puede haber gente que tiene misericordia de alguien, pobre por ejemplo, pero no tiene cómo ayudarlo, porque no tiene. Pero está siendo misericordioso o experimenta dentro de esa persona hay misericordia, porque sí le duele ver el estado de la otra persona, aunque no tenga cómo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, bondad tiene que ver, hemos dicho, con amabilidad, alguien que es fácil de amar. Tiene que ver con misericordia. ¿Quién hay más amable que Dios? ¿Quién es más amable? ¿Quién es más fácil de amar que Dios? Nadie, ¿verdad? Es que cuando uno ve a Dios dice, wow, es que Dios lo ha hecho todo. Es que Dios lo ha creado todo para que yo lo disfrute, para que yo le conozca, me ha facilitado que yo me reconcilie con Él, ha dado a su Hijo. Wow, o sea, Dios es amable, ¿sí o no? Dios es fácil de amar, es amable. Dios es misericordioso, por supuesto. Dios es el más misericordioso de todos. Dios ha visto nuestra necesidad como pecadores y ha venido hasta donde nosotros y nos ha dado la provisión de salvación. Nos la ha puesto ahí a nuestra mano. Muy bien, otra palabra que a veces se utiliza es generosidad. ¿Qué es generosidad? El que es generoso, ¿no? Como dirían los niños. Generosidad es la virtud de dar. Alguien que tiene facilidad para dar. No necesariamente tiene que ver una necesidad y compadecerse,
sino que simplemente le apetece dar. La palabra generosidad tiene la misma raíz que génesis, que el gen, que quiere decir el origen, o sea, es el generoso toma la iniciativa en dar. No espera ni a que le pidan, no espera ni siquiera a ver una necesidad. Le gusta dar, se complace en dar, disfruta dando. ¿De acuerdo? Bondad entonces tiene el rasgo de dar, de ser generoso. Dice Isaías 32:8, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Hay alguien más generoso que Dios? De tal manera fue Dios generoso con nosotros, que generosamente dio a su Hijo. No hay nadie más generoso que Dios. Ahora, generoso no es el amigo secreto, que te dan un regalo y tú das otro. Eso no es generoso. Aunque te hayas gastado más que el otro. Eso no es generoso. Porque tú ahí estás devolviendo algo, ¿no? De alguna manera estás como devolviendo algo. A mí me van a dar, entonces yo voy a dar. Dios no. Mira la generosidad de Dios, que sabiendo Dios que nadie de nosotros le podíamos pagar tanta generosidad que Él ha tenido con nosotros, a Él no le importó. Él fue igualmente sobreabundantemente generoso con nosotros. No hay manera posible de pagarle a Dios tanta generosidad que Él ha tenido con nosotros. Es imposible. Pero aún así, Dios fue generoso en extremo, ¿no? Entonces, bondad, para resumir y orar, es la cualidad de bueno. Bondad tiene que ver con que alguien encuentra siempre algo bueno en los demás, algo que destacar, algo que valorar, algo que apreciar en los demás. Y eso fue lo que hizo Dios contigo cuando tú estabas manchado de pecado, cuando tú estabas absolutamente embadurnado de corrupción y de podredumbre, cuando tú estabas mal, Dios vio en ti la posibilidad de salvarte y de que tú le alabaras, que le conocieras y que le adoraras. Ahora, alguien bueno, alguien que puede tener bondad en sí mismo, solamente es, escucha esto por favor, porque esta es una clave, alguien que tenga bondad solo es posible porque ya sabe que la bondad de Dios le ha alcanzado a él. Alguien que es capaz de aprobar a los que están a su lado, a pesar de ver errores, es alguien que ya sabe que Dios le ha aprobado a él, a pesar de los pecados que tenía. Tengo aprobación, he visto la bondad de Dios en mi vida, entonces yo apruebo a los demás. Por eso cuando en la iglesia hay gente criticona, eso está demostrando que esas personas no tienen sanidad en su aprobación. Todavía el rechazo está bloqueando la bondad de Dios en sus vidas. No saben o no creen, el diablo les tiene engañados en que no son aprobados por Dios totalmente, incondicionalmente. Hemos leído en Efesios que Dios nos hizo aceptos. Quiero recordarte hoy que tú eres aceptado, amado y aprobado por Dios en Cristo Jesús. Y esa verdad tiene que producir en ti bondad hacia otras personas. Las personas bondadosas, cuando ven caer a otro cristiano, no lo señalan, no lo critican, no lo espachurran, sino que ven algo bueno todavía en esa persona. Ven la posibilidad de ayudarlo a restaurarse, de ayudarlo a levantarse. Esa es la cualidad de la bondad. Alguien que ha sido aprobado por Dios, porque Dios fue capaz de ver algo bueno en ti cuando estabas en tus peores pecados y delitos. Y ahora tú puedes ver en otros algo bueno. Hay gente que es todo lo contrario, solo ve lo malo. Qué cansina es esa gente.
todo lo ve mal. Viene alguien a la iglesia, ay, mira, qué bien le quedó el vestido. Sí, pero seguro que lo compró en rebajas. Ay, mira, qué pelo tan bonito, seguro que es tintado. Siempre le ven como, ¿no?, lo malo. No necesariamente lo malo, siempre hay un pero. El pero es alguien que probablemente no ha terminado de experimentar toda la bondad de Dios hacia su vida y por eso es incapaz de aprobar a otros. La bondad de Dios te aprueba a ti. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque la bondad de Dios nos alcanzó a nosotros, porque Dios es bueno, porque el propósito de Dios en tu vida, que es un propósito de bondad, de bien, como dice Jeremías, los planes, los pensamientos que Dios tiene para ti, son pensamientos buenos, para darte el fin que esperas, siempre y cuando ese fin sea el propósito de Dios, no cualquier fin. Pero ¿qué parte tienes que hacer tú? Te dejo esa tarea para casa. El joven rico le faltaba hacer una parte y no la hizo. Solo una cosa le faltaba: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso fue lo que Jesús le dijo a ese joven rico. Solo le faltaba eso. Si él hubiera hecho eso, la historia que nos contaran los evangelios sería diferente de ese chico. Pero él se fue triste, se alejó triste. No pudo vivir el propósito de Dios. Era un hombre religioso, digamos en el buen sentido, un hombre que quería hacer las cosas a la manera de Dios. Le preocupaba estar haciendo las cosas a la manera de Dios. Pero en esa sola cosa que le faltaba, y que dice la Biblia que Jesús, amándole, se lo dijo, no lo hizo. José sí lo hizo. José hizo su parte. ¿Harás tú la tuya para que el propósito de bondad de Dios en tu vida se cumpla? ¿Harás tu parte? ¿Todavía tienes que perdonar a alguien? ¿Todavía tienes que guardar tu pureza sexual? ¿Todavía tienes que arreglar algo? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué está pidiendo Dios? Quiero que sepas que si algo te está pidiendo Dios, Dios está pensando bien, en hacerte bien, en hacer algo bueno. No está caprichosamente pidiéndote algo para hacerte daño o ver si reaccionas mal. No, es que Dios está esperando que reacciones bien, porque sus intenciones son buenas, siempre son buenas, siempre son buenas. Mientras nos ponemos en pie y nos preparamos para adorar a Dios, quiero leerte Tito 3, del 4 al 6. Dice: cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Mira, misericordia, bondad, por el lavamiento de la regeneración, bondad, por el lavamiento, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente la generosidad de Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. La bondad de Dios, cuando tú la experimentas, la vas a tener dentro de ti por el Espíritu, reflejarla. Y la gente va a decir: ¿qué ha pasado? Esta es otra persona. Antes reaccionaba, ahora no. Ahora le hacen algo malo y da algo bueno. Ahora no espera nada, sino que lo da todo. Conoce a Dios. Te invito a que esta semana, cada vez que te metas a buscar a Dios, tú le digas: Señor, déjame ver tu bondad. Déjame experimentar tu bondad. Déjame identificar todas las cosas buenas que tú estás haciendo en mi vida. Porque quiero alabarte plenamente, con sentido. No alabarte teóricamente, sino vivencialmente. Alabarte porque
Te he visto, te he conocido tus bondades. Señor, y queremos